¿Qué tal? Buenas noches, con mucha alegría los saludamos en esta noche tan hermosa que Dios nos regala. Soy el Padre Marcos Cortés Muñiz y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a presentar un programa, como lo anunciamos ya en nuestras redes sociales, muy especial porque estamos celebrando, pues sobre todo en estos días y todo este mes de febrero se celebra a los enfermos y el día de hoy tenemos invitados muy especiales, pero primero quiero compartirles que tenemos una invitada que va a conducir junto conmigo, ya ha estado con nosotros en otro programa de aquí de nuestra parroquia. Ella es Betty Sánchez. Betty, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto de verdad saludar a todas las personas que están acompañándonos en este programa y de verdad les damos la más cordial bienvenida. Yo quiero, Betty, que primero hagamos el contexto de por qué el día de hoy hablamos de los enfermos, ¿verdad? El Papa León ha dedicado un mensaje para todos los enfermitos. Decía una amiga que son los consentidos de Dios, ¿verdad? Que la riqueza de la iglesia. Así es, la riqueza de la iglesia, ¿verdad? Y el día de hoy quisiera que nos hables así como en breve, un poquito que nos contextualices. ¿Qué nos dice el Papa León XIV sobre este tema? Bueno, pues el Papa hace una referencia muy emotiva a lo que es la parábola del buen samaritano. Él nos habla del más allá de ser buen samaritano, a tener compasión por aquellos que más lo necesitan. Y hay un mensaje que a mí en lo personal me cautivó mucho de lo que nos compartía el Papa, es que el dolor no nos puede ser ajenos, sino que ese dolor es de un miembro de nuestro propio cuerpo y a quien la cabeza nos manda que lo ayudemos por el bien de todos. Y pues la cabeza, ¿quién es? Cristo. Entonces realmente Él nos invita, más que a preguntarnos quién es un prójimo, en esta parábola el mensaje del Papa nos enseña cómo convertirnos en ese prójimo y a quién debemos de ayudar. Eso es un poquito en general lo que nos habla este mensaje que nos dio el Papa, Padre. Sí, haciendo también eco del Evangelio, ¿verdad? Jesús también nos dice que cuando lo hacemos con el más pequeño, uno de los más pequeños, lo hacemos con él. Bueno, pues el día de hoy los saludamos nuevamente, bienvenidos quienes se van conectando a nuestras redes sociales de la Arquidiócesis de León y que creen que estamos en una parroquia bien bonita. Claro, claro. Les doy la más cordial bienvenida, estamos en la parroquia de San Juan Bautista de la Salle. Bueno, pues es mi parroquia, aquí con mucha alegría lo recibo también, ahí pueden ver pues también que es una estructura muy hermosa, muy nueva. Apenas tiene un poquito más de 20 años que se edificó, sí. Y la verdad es que sí tiene pues muchos elementos muy especiales, especialmente que también nuestro Señor ahí está en el centro de la celebración. Yo les comparto que disfruto mucho celebrar la Eucaristía en mi parroquia porque creo que también el estilo ayuda pues a la atención. Así es, se puede apreciar todo lo que el sacerdote realiza en el presbiterio y de verdad es un gozo venir a una celebración eucarística aquí. Los Así invitamos. Es. Bienvenidos, cuando gusten, aquí está su casa y vámonos, Betty, directamente, si se parece, a presentar a nuestros invitados bien especiales. Sí. Yo estoy bien contento porque finalmente les comparto que, bueno, ya nos conocemos un poco algunos, pero es la riqueza de nuestra iglesia, que hay muchos dones, carismas, talentos y pues vamos, Betty, a presentarlos. ¿Quiénes son? Claro que sí. Bueno, pues aquí tenemos primero que nada, el doctor Juan Manuel Andrade. Doctor, bienvenido, mucho gusto. Y espero que se sienta cómodo. Muchas gracias, buenas noches y un gusto es el mío, gracias. El gusto es nuestro. También tenemos a la enfermera, licenciada en Enfermería y Obstetricia, Berta Edith Gómez Magallanes. Berta, bienvenida. ¿Te gusta que te digan así? Edith. Gracias. Edith, muy bien. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, pues un placer poder acompañarlos. Muy bien, bienvenida. Gracias. Y por último, pero no menos importante, está aquí la señora Coco. Bueno, yo le digo Coco, y la verdad la conozco desde hace tiempo, y ella acaba de salir de la coordinación de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión aquí en nuestra parroquia, y de verdad también es un gusto tenerla entre nosotros. Sí. Muchas gracias, y estamos aquí a sus órdenes, y como nos dice el Padre y Betty, los esperamos aquí en la parroquia. Así es. Pues miren aquí con esta gran riqueza, porque cada uno de ellos ha tratado con enfermos desde su especialidad, desde su servicio, desde su apostolado, y pues vamos a platicar con ellos ampliamente. Va a ser un programa de verdad muy interesante y sobre todo que nos vamos a llevar una gran tarea, como dice al final Jesús al doctor de la ley, sí, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo. Así es, pues vamos a comenzar si les parece. Yo quisiera primero proclamar
un poquito el texto de la palabra de Dios para que vayamos haciendo pues sobre todo este contexto tan importante de lo que nos pide Jesús. Y creo que finalmente ya Betty decía que nos dice el Papa el día de hoy a partir de este texto, y es ir más allá. No quedarnos solamente como en lo externo, en lo superficial, digo, porque yo pensaría por ejemplo en el médico, ¿verdad?, que da una pastilla y que le vaya bien. Creo que el médico hace una labor mucho más grande, la enfermera hace una labor mucho más grande, y el ministro, que de pronto cuando comienza a comprometerse piensa que es algo, pues sí, también es extraordinario, pero de verdad Dios los lleva más allá en su servicio. Y Betty, que también es ministro, lo sabe también claramente. Muy bien, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. En ese momento, el doctor de la ley se levantó para ponerlo a prueba. Maestro, le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Le dice Jesús. ¿Qué lees ahí? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has dado la respuesta correcta, haz esto y vivirás. Pero queriéndose justificar, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes lo despojaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, un sacerdote bajaba por este camino, al verlo se pasó de largo. Asimismo, un levita, al llegar al lugar y verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que viajaba se acercó a él y al verlo se compadeció. Se acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuídalo y cuando vuelva te lo pagaré todo lo que gastes de más. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que le mostró misericordia. Jesús le respondió, ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí está, una lección tremendamente grande de vida, que Jesús nos manda, sobre todo que no nos quedemos como en la periferia. Muchas veces nos quedamos nada más observando de lejos las situaciones, y creo que el día de hoy el Señor nos invita a acercarnos y también a hacer eso mismo, porque finalmente yo recordaba como sacerdote, pues recibo a la gente en la confesión, tengo que ir más allá, no solamente decirles, te perdonan tus pecados. Antes de esto tengo que dar pues un consejo, que la persona también se vaya bendecida, que se vaya también agradecida y sobre todo renovada, de verdad experimentando la misericordia, y así en cada uno de nosotros ante algún enfermo, ¿qué es lo que hemos hecho? Además, recordemos que el sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. Entonces esa parte, sanación espiritual, y lo que menciona el Padre Marcos, pues es muy importante. La persona que viene a ese sacramento se debe de ir muy confortada, ¿verdad? Muy sanada espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora vamos a hablar también de la otra parte, de esa sanación física, por decirlo así, ¿verdad? Decía el Papa Francisco también, ¿verdad?, que la iglesia es como un hospital donde llegan todos con enfermedades, con algunas heridas, y también vienen a curar sus heridas. Bueno, pues el día de hoy ojalá también curemos heridas. Yo tengo mucha confianza, y yo creo que Dios es lo que quiere, que los que estamos escuchando este programa y con lo que nos van a compartir, creo que eso vamos a hacer el día de hoy. Primero Dios le pedimos que nos renueve y nos ayude a ser sobre todo compasivos con los demás. Así es, y haciendo un poquito de eco del evangelio que acaba de leer el Padre Marcos, el Papa mencionaba también que la compasión es la caridad hecha belleza. Entonces yo creo que esa parte es muy importante, que partamos desde ahí, ¿no? O sea, sí es bueno tener compasión, porque en ella está la caridad en su perfección, ¿verdad? Entonces pues vamos a comenzar. Vámonos de lleno, Betty, inmediatamente, para que aquí le saquemos jugo a nuestros invitados, ¿verdad?, toda su experiencia de vida. Muy bien, bueno, pues en esta primera etapa de preguntas, pues le va a tocar al doctor. Ay, sí. Doctor Juan Manuel, ojalá que nos pueda compartir mucho de lo que yo sé que usted trae para todos nosotros. Desde su especialidad, doctor, ¿cómo atiende a los enfermos que van y buscan su ayuda?
los escucha, les da un consejo. ¿Cómo es cómo es este proceso entre usted y ellos? Yo creo que es bien importante el escuchar al paciente. No solamente es escucharlo, sino es también tratar de acompañarlos en su sufrir, en el padecer. Muchas veces el mismo paciente refiere mejoría en el sentido de ser escuchados. Y esa es una palabra o es una acción muy importante que debemos de tener en nuestros enfermos. Escucharlos, sí, ¿por qué no decirlo? Ser empático con ellos en el sentido de lo que estén padeciendo. Y después de su habla viene la recomendación de uno y sobre todo al final hacer énfasis antes de concluir la entrevista con el enfermo, decirle que estamos al pendiente de su proceso de enfermedad. Entonces es bien importante, como digo, el escucha y el acompañamiento. Escucha y acompañamiento. Sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Creo que también es ir más allá y poder también darle orientación. Tal vez en su casa no los escuchan, ¿verdad, doctor? También es una realidad que en casa a veces no nos escuchamos, ¿verdad? Y creo que también es una enseñanza muy grande que deberíamos de también tomar, porque al final a veces es lo que busca una persona, por ejemplo, un adulto mayor, que se le escuche, ¿verdad? Pues vamos directamente con Edith. Edith, creo que con tu experiencia también que tienes como enfermera, quisiera que nos platiques qué has descubierto en tu trayectoria como enfermera, qué has descubierto en esa, que finalmente es una vocación, el servir al enfermo. Sí, creo también que es un privilegio, ¿no? El acompañar, el educar, el decirle al paciente lo que a lo mejor está mal, y decirle y que el paciente entienda que no lo estás regañando, sino que estás aportando algo que va a mejorar su vida. Creo que el eje medular es acompañar y que el paciente pues vaya generando el cambio por sí mismo, ¿no? Pues sí. Sí, ahí, por ejemplo, en esta experiencia, digo, porque finalmente yo he visto cuando he tenido que ir algún momento a ver algunos enfermitos, veo que hay enfermeras de verdad que tienen como esa sensibilidad de poder llegar al enfermo, y yo a veces veo hasta que la enfermera se goza en poder, como decía el doctor, escuchar, atender. Sí, sin duda es un acompañamiento. Yo creo que la palabra edifica en el paciente. Decía el doctor, acompañarlos y escucharlos. Muchas veces yo le decía, en la mañana que estaba recordando lo que iba a platicar, he tenido experiencias en donde las pacientes llegan enojadas, llegan con un mal, llegan con un dolor y no nos dejan acercarnos a ellas. Entonces, la manera en que tú llegas, la manera en que hablas con ellas y les haces entender que están ahí porque necesitan un cuidado, que necesitan un acompañamiento, y que si no nos dejan a nosotros ayudarlas, pues no vamos a poder mejorar, ¿no? Y ver el cambio radical que los pacientes tienen cuando tú simplemente te acercas y les explicas el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que esa es la parte como el privilegio, como la parte mágica que tiene esta parte de atender y cuidar al paciente. Edith, la verdad me gustó mucho esa parte con la que iniciaste. Yo creo que es un privilegio. Sí. De verdad que es algo que allá, para empezar, marca la diferencia, porque nosotros por lo regular, estamos inmersos en una sociedad en la que va caminando y corriendo y viviendo y minuto tras minuto, y el que te sientas privilegiada de poder acompañar a los enfermos, yo creo que ahí ya estás marcando una gran diferencia. Y que eventualmente nos vemos ajenos a todo lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, llega el paciente, pero no vemos más allá. Llega el paciente y nosotros estamos llenos de trabajo, a lo mejor con muchas cargas, a lo mejor también con un dolor, pero pues también el paciente tiene otras cosas. Entonces abarcas como toda esta esfera, ves y piensas. El doctor dijo ser empáticos. Me gusta mucho pensar que el señor que llega a pedirme una atención puede ser mi papá, pudo haber sido mi abuelo, pudo haber sido mi hermano. Y a mí me gustaría que a mi hermano o a mi mamá o a mis papás o a toda mi familia, a mi esposo, pues le dieran una buena atención, una atención de calidad, una atención que dijeran, híjole, o sea, a lo mejor no se me quitó el dolor, pero lo que me dijo la enfermera, lo que me dijo el doctor,
pues me cambió la manera en que yo percibo mi enfermedad, ¿no? Entonces, sí se me hace como un privilegio el poder acompañar, y acompañamos desde el nacimiento hasta la muerte, entonces también es algo como muy, como un sentimiento muy bonito y como un sentimiento así como de mucha tristeza también, ¿no? Porque todavía soy de las enfermeras que veo un paciente que está por morir y me da por rezar. A mí me dijeron que yo tenía que rezar y pedirle a Dios por su descanso, y si no tenía alguna persona que lo acompañara, pues yo rezarle, no sé, un Ave María, un Padre Nuestro, y pedir por el descanso de su alma, y eso me conforta desde lo que yo hago. Así es. Pones tu granito de arena desde tu labor. No, pues un granote tremendo, toda la roca completa y con la oración, ¿no? Sí, lo que pasa es que mira, hay quien ni siquiera también no se prepara ni para poder saberles, por ejemplo, bautizar a los niños, ¿no? Yo sé que muchas enfermeras lo hacen, porque lo pueden hacer lógicamente, sí. Pero digo, qué padre escucharte, qué interesante, porque no había escuchado así como que quien le rece, ¿no? Pues ojalá muchas así lo hagan, ¿verdad? Sí. Se necesita. La vieja escuela en enfermería era acompañar al paciente. Inclusive yo le decía a mi esposo, es que los pacientes llegan así todos enojados y te arañan y te pegan, y cuando están ahí todos, cuando ya están en el momento de morir, es un momento como muy triste, nadie los acompaña. Entonces tú te acercas, a mí me ha tocado llegar con los pacientes y decirle, don Juan, doña Mari, ya tranquila, no pasa nada, aquí las cosas se quedan, usted ya debe descansar. Y de verdad que la cara cambia, la cara de nuestros pacientes cambian. Claro, me imagino que ahí entra lo que es la paz, claro. ¿verdad? Dentro de toda su enfermedad y su momento. Así, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, Coco, ¿nos puedes compartir qué experiencia te ha conmovido más cuando has visitado a tus enfermos en la comunidad? Sí, una experiencia que creo que a todos nos impacta es que en general son adultos mayores que siempre están solitos, que la familia solamente nos abre la puerta y nos deja solos con los enfermitos. No hay un acompañamiento. Muchas veces ellos ya no se pueden persignar, pero ellos se emocionan tanto que a veces hasta lloran. Y claro que nosotros nos conmovemos, pero no les tenemos que demostrar tampoco, porque no podemos rompernos delante de ellos. Al contrario, necesitamos ser fuertes para que ellos también sepan a quién van a recibir, porque imagínense un ministro dando la comunión llorando junto con él, pues no. Entonces sí, a mí sí me ha impactado, y por los compañeros creo que también, que nos gustaría que algún familiar hiciera ese acompañamiento, pues sí nos gustaría. Pero tristemente la mayoría los dejan solitos. A veces que toca uno y toca, y por allá se escucha, voy, porque en lo que ellos se paran, y pues nosotros tenemos que darle su tiempo, y sobre todo, como dicen, escucharlos, porque muchas veces ellos lo que quieren es que uno los escuche. Les hacemos el rito de lo que les tenemos que decir, pero muchas veces ellos quieren ser escuchados, quieren un acompañamiento, porque la familia no tiene el tiempo para estar con ellos. Y sí es muy difícil. Tristemente a mí me ha tocado la muerte de algunos de mis enfermitos, y les digo que la primera que murió a mí me impactó mucho, porque yo no sé si presientan o no sé, ella me agarraba y no me quería soltar. Y la hija le decía, mamá, es que ya se tiene que ir, y me apretaba, como que era una forma de despedirse, y pues la verdad sí yo lo sentí muy mal. Al siguiente domingo que fui, pues ya no estaba. Entonces a mí sí me impactó mucho eso, de que ellos necesitan un acompañamiento, tanto de la familia, y pues también con uno de estar al pendiente de cómo va. Y pues aquí estamos con ellos. No sé si a ti te ha tocado, Betty, sí, pero definitivamente. Sí. La parte más conmovedora es entrar y que el enfermo esté solo, de verdad. Y también está la parte de que, ahorita que Coco nos compartía, que a veces pues son lo de los que nos hemos enterado, ¿verdad? Porque acompañamos como ministros, pero o sea, es importante pensar cuánta gente está en su casa enferma y no recibe la comunión, ¿verdad?
Así es, pues qué interesante esta experiencia de cada uno de ustedes en su distinta, pues podemos decir, en su distinto apostolado, servicio, ¿verdad? Como lo decías, Edith, pues finalmente el privilegio de poder estar cerca de un enfermito nos cambia la vida, de verdad. Así, yo creo que a todos los que hemos tenido la oportunidad, siempre Dios nos da un buen jalón no de orejas, sino más bien corazón, ¿verdad? Para que podamos estirarlo lo más que podamos. Quiero decirles a quienes nos están viendo en redes sociales que pueden mandar sus preguntas, quieren preguntarle a alguno de ellos, ustedes, de los invitados, con mucho gusto recibimos ahí sus comentarios, sus preguntas, para poder seguirlos leyendo. Nos vamos a ir a un segundo bloque, pero que sepan que aquí estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues vámonos Comenzamos directamente con la doctora Andrade. Continuamos, sí. Doctor, fíjese que yo tengo una pregunta que me ha inquietado siempre mucho, digo, como sacerdote, pero también usted ha tratado pues a muchísima gente, sé que ha tenido trabajos en distintos lugares y luego también tiene este apostolado también de estar al pendiente de nosotros sacerdotes. Usted, en su experiencia, yo creo que es uno de los retos más grandes, pienso yo, ¿cómo ha logrado como encarnar el evangelio? Porque dice Jesús que con uno que lo hicimos nosotros, que lo necesitaba, lo hicieron conmigo. Es decir, usted cómo ha visto el rostro de los enfermos, ha logrado ver en algunos de ellos, así como literalmente el rostro de Cristo, que diga, me está llamando el Señor a atenderlo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Creo que eso es muy interesante. Esto es verdad, sí lo he visto en más de algún paciente, sobre todo en pacientes crónicos postrados, sí, que lo ven a uno como una esperanza para seguir viviendo, sí, y uno lo que hace, pues aparte de indicar lo requerido, es también administrarles un poquito o mucho de confianza y de decirles que no están solos en su enfermedad, sí, que deben de estar tranquilos en el sentido de su mismo padecimiento. Sí, me ha tocado pacientes que de alguna forma cuando empieza, sobre todo pacientes crónicos que me ha tocado ir a visitar a sus domicilios, es donde yo percibo más esta necesidad de atención, ¿sí? Como les comento, ellos esperan que uno de alguna forma les transmita un poquito de sanación corporal, ¿sí? Pero por lo menos lo que hacemos es que los mejoramos emocionalmente, porque más de alguno, cuando ya termina la atención, que se retira, ven ellos el rostro de una mejoría que pueda ser pasajera, pero a final de cuentas manejan o muestran esa mejoría, ¿sí? Y es ahí donde uno realmente aprecia que está presente Dios en ellos, ¿sí? En el proceso de su enfermedad, ¿sí? Oiga, doctor, y con los sacerdotes, ¿qué pasa? Platíquenos un poquito, porque sí, y no sé si somos muy quejumbrosos o de repente, no es que ahí lo traemos al doctor que algo se ocupa y pues inmediatamente el doctor Andrade, ¿verdad? Y también puede pensarse que los sacerdotes nunca se enferman. Exacto. Porque como siempre los vemos en su servicio, decimos, no, ellos yo creo que ni nunca los médicos ni las enfermeras. Ni los médicos ni las enfermeras se enferman. Yo he visto, y bueno, los sacerdotes, por entrega a la comunidad, se olvidan de ellos, ¿sí? Tienen padecimientos, pero primero es la entrega, ¿sí? Es su entrega, ¿sí? Y después ya se atienden ellos. Si se atienden ya cuando el problema muchas veces se encuentra avanzado, ¿sí? Vamos, como todo sacerdote y como todo ser humano, pues son sujetos a padecimientos que en algún momento pueden hacerse crónicos si no llevan una atención adecuada, ¿sí? Muchas veces también el mismo sacerdote, por su ejercicio, se descuida, y como les digo, generalmente al final, ya cuando realmente no pueden seguir, es cuando se empiezan a atender. Claro, también hay muchos sacerdotes que llevan una vida en el sentido de cuidarse ellos
de decir primero estoy yo y después lo demás, pero es muy pocos. Generalmente la entrega de los sacerdotes es eso, entregarse y al final ellos. Sí, doctor, muchas gracias. Fíjese que me acuerdo de una experiencia, no sé, creo que se la conté en algún momento. Es algo sencillo que me pasó, pero también el doctor me dio una lección de vida, el doctor Salcedo, que se encarga como de las lesiones y demás, ¿verdad? Sí. En algún momento, siempre yo estaba acostumbrado desde el seminario, pues a hacer mi ejercitación para calentar músculo, ¿no? Para poder prepararme, y algún día tuvimos una convivencia con los seminaristas, y un padre me dijo, ya sí, entra. Entonces, pues yo entré muy valiente sin calentar, y entonces cuando me pasaron el balón de básquetbol, hubo ahí una fractura. Entonces inmediatamente pues ya le hablé al doctor Andrade, me mandó con el doctor Salcedo, entonces ya me revisa y me sabe que padre, pues va a tener que descansar. Yo, ¿cómo que tengo que descansar? Sí, es que pues al menos 3 semanas. Estoy pensando si le pongo yeso o una férula para que usted pues pueda también con más comodidad, un guarachito así ya más moderno, ¿no? Y luego me dice, no, yeso seguro, porque hace poquito le di un sacerdote una férula y lo vi celebrando la misa sin la férula, se la quitó para celebrar la misa y no se cuidan, padre. Entonces pues me puso el yeso, ¿verdad? Finalmente. Así digo, es algo sencillo, finalmente, gracias a Dios, que luego me recuperé, pero sí estuve 3 semanas en cuidado. Movilizado. Sí, para volver. Yo quiero compartir rápidamente una experiencia de aquí, de esta parroquia. El párroco anterior al padre Marcos se enfermaba de la tos, y una de las personas ya mayor, de verdad, de muy bajos recursos, le traía el jarabe para la tos. Y le decía, lo escuché toser en la misa, aquí está el jarabe para que se lo tome. Y el padre me decía, es que yo no voy al doctor, pero mira, Felicitas, que en paz descanse, ya falleció. Descanse, sí. Ella decía, Felicitas me trae mi jarabe y con eso se me quita. Pero es cierto, o sea, tomemos en cuenta que pues hay que cuidar a nuestros sacerdotes, pero también que acudan al médico, ¿verdad? Si tienen la necesidad ya de acudir. Bueno, muy bien, seguimos pues adelante. Continuamos, Edith. ¿Nos pudieras compartir alguna experiencia significativa para ti que te haya dejado alguno o alguno de los enfermitos con los que has tenido contacto a lo largo de tu carrera, por decirlo así? Sí, recuerdo 2, pero voy a platicar de la señora Blanca. Ella era una paciente renuente, no nos permitía acercarnos a ella, enojada con todo mundo, decía que no quería estar en el hospital, no aceptaba medicamentos, no aceptaba nada. Y entonces Edith llegó un día y la fui a regañar, ¿no? Le dije, señora Blanca, usted no viene a verme porque estoy bonita. Usted viene aquí porque necesita una atención y necesita irse bien. Vino al hospital porque se sentía mal. Y si usted no nos permite acercarnos a usted, ponerle el medicamento, no se va. Y aquí la vamos a tener 1 mes. Y usted no nos quiere ver. Porque nos pegaba. Nos acercábamos y nos agarraba de la mano y nos pellizcaba. Entonces, ya grande la señora. Y se me quedaba viendo. Y me decía, es que yo no tengo nada. Le digo, entonces, ¿por qué vino? ¿O le gusta ver a todas las enfermeras y a los doctores que estamos aquí? No, es que sí me siento mal. Le dije, entonces déjenos, por favor, acercarnos para ponernos el medicamento. Y llegué y hasta le hice caras ese día. Y la señora hasta me quedaba viendo y decía así como que es que la enfermera vino y me regañó. ¿Cómo se llama? Porque le voy a poner una queja. Ya me dijo, soy Edith. Está bien, no pasa nada. Al día siguiente ya llegó la enfermera Edith. Es que necesito que me pase los medicamentos en la mañana. Y ya llegó la enfermera Edith, es que me tiene que curar el pie. Y no se dejaba curar por ningún otro paciente, ningún otro médico. Entonces le dije, a ver, tengo muchos compañeros porque nada más quiere, porque nadie me regaña así tan bonito como tú me regañas. La señora se fue, la señora me pidió mi teléfono, eventualmente me mandó un mensaje para decirme estoy bien, no pasa nada. Y entonces son cosas así como lo que les decía, ¿no? Llegan mal, no aceptan el tratamiento, renuentes, enojados con todo lo que pasa a su alrededor. Pero en el caminar te vas dando cuenta que lo que quieren es que los escuches. Entonces, pues una experiencia bonita, la señora quedó siendo mi amiga. Hace un tiempo también estuve en CUPA. CUPA es en mi hospital cunero patológico. Entonces, por Facebook las pacientes, las mamás de los bebecitos me buscan y me mandan fotos de sus bebés. Tú eres, Edith, tú eres la enfermera que curó a Lupita. Mira, ya está bien gorda. Generalmente cunero patológico, pues es donde tenemos a los bebés menores de 1 mes que tienen algún padecimiento, ¿no? Entonces, o me mandan mensajes y tengo un montón de fotos en el Facebook donde yo tengo a los bebés así pesando 900
gramos y me los mandan así todos cachetones, ya todos grandotes, ¿no? Entonces eso es como la parte bonita que te deja toda esta parte de la profesión. La famosa escuchoterapia, ¿verdad? Sí, sin duda, nuestros pacientes, dice por ahí una amiga que tengo que las palabras curan más que un diagnóstico, o sea, tienes un diagnóstico, pero la palabra te cura, y el escucharlo y el acompañarlo te cura. Muy bien, muchas gracias, Edith, por compartirnos. Y fíjate, Edith, también me doy cuenta de algo, y por lo que decía el doctor Andrade también, yo he tenido la experiencia que cuando mi mamá ha estado enfermita, también la ha tenido el doctor Andrade, y siempre nuestros familiares, nuestra familia, yo por ejemplo que soy sacerdote me doy cuenta que el médico necesita decirle algo que yo también ya le dije en alguna ocasión, pero quiere que el médico se le diga, háblale, mándale un mensaje, a ver el que dice. Pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando le he llevado al médico, que le ha acompañado en algunas veces, muchas veces, siempre es como escuchar al médico, ¿verdad? Digo, por ejemplo, a mí me pregunta muchas cosas, ¿no? De cómo se siente, platicamos, voy el lunes y platicamos un buen rato, pero ella quiere siempre, por ejemplo, días pasos la llevé porque estaba un poquito, pues, malita de allí, de su brazo, pero luego me dice en la mañana, y si le preguntas esto, le dije, te voy a dar el teléfono para que tú le preguntes, no, tú pregúntale. Entonces, bueno, ya, y como que siempre los enfermitos requieren de que el especialista les diga algo. Y se sienten más reconfortados, la verdad. Aunque sea lo mismo así que es. el familiar les Otras dice, palabras. pero bueno, a final de cuentas ustedes son los que tienen ese don, ¿verdad? Así es. Sí, señora Coco, creo que también unido pues a todo lo que es la visita a los enfermitos, pues usted les lleva la comunión, les lleva Jesús Eucaristía. Platíquenos como también de esos grandes momentos. Usted fue coordinadora del trienio apenas pasado, acabamos de terminar, cambiar de aquí de coordinadora en la parroquia, y usted pues tuvo la oportunidad también hasta de relevar algunos, ¿verdad? En todo este acontecimiento de estos 3 años pasados y lo que tiene de ministro, ¿qué es lo que más le ha dejado, sobre todo el llevar a Jesús a ellos? ¿Qué me ha dejado? A mí personalmente mucha satisfacción, porque muchas veces dice uno, pues va uno y le lleva a nuestro Señor la comunión, les lee uno el Evangelio, les hace uno una pequeña reflexión de lecturas y el Evangelio, pero muchas veces ellos nos enseñan muchas cosas. Entonces, sí les aprendemos, porque dice uno, ay caray, esto no me lo sabía. Y generalmente ellos nos dicen también en su experiencia, también les digo yo, muchas veces, ay, es que ya tiene mucho tiempo en la parroquia, sabe mucho. No siempre sabemos mucho. Siempre la experiencia de los adultos le deja a uno mucho aprendizaje, y sobre todo eso, de que nos escuchan y ellos se sienten satisfechos porque nos enseñaron algo. Y es bien bonito eso de saber que ellos están esperando el día en que vamos a ir a llevarles la comunión, y les da mucho gusto. La mayoría nos dicen, cualquiera que venga es bienvenido porque saben que van a recibir a nuestro Señor, pero también a ellos les da gusto, se encariñan con uno, sí, le aprecian a uno, y se ponen tristes cuando les decimos, es que ya va a cambiar ministro, va a venir otro. No, es que venga usted. No, es que de eso se trata, que no se encariñen con el ministro. Así nuestro Señor es el que está en primer lugar, y sí necesitamos hacer esos cambios con ellos. A nosotros también nos duele, porque también nos encariñamos, pero sí, pues tenemos que ir a donde nuestro Señor nos llame, porque aprendemos con uno, aprendemos con otro, y todos así vamos constantemente dejando nuestro sentir con ellos y aprendiendo de lo que ellos sienten. Sí, fíjense que es una satisfacción muy grande. Yo les quiero compartir, aquí haciendo un comercial, ¿verdad?, de mi vida sacerdotal. El día de hoy fui a visitar a una enfermita que se llama Romanita, que es abuelita aquí de Jimena, que está detrás de cámaras, y de verdad que me dio mucha alegría poder ver su rostro después de la visita. O sea, cambió completamente, y no sé, experimenté algo muy, muy bonito, porque creo que, y generalmente así es la visita a un enfermo, y luego cuando la administras, la unción de los enfermos, la persona queda muy reconfortada, ¿verdad? Aparte de los grandes milagros que hay también, primero la tranquilidad del corazón, pero también ellas mismas, por ejemplo, ella me decía, padre, le agradezco mucho que vino a visitarme, estoy muy contenta.
y así como muchos enfermitos cómo se quedan satisfechos, y efectivamente lo que uno tiene que, o sea, intentas hacer siempre es que se queden con Jesús, ¿verdad? Digo, uno, tal vez volvamos otra vez, tal vez ya no volvamos, hay muchos enfermos que vamos y luego ya enseguida pues ya están como nada esperando al sacerdote, otros continúan viviendo, a veces se les dice, por ejemplo, algún médico les dice, pues está al borde de la muerte, pero Jesús quiere que dure más tiempo, ¿verdad? Dios todavía quiere más tiempo y los deja más tiempo, y yo he visto cómo también en estas experiencias, pues Dios los revitaliza. Y con la unción de los enfermos se levantan. Muchos de ellos han sido, de verdad, han recibido milagros, y ahora yo los veo cómo se transforma su vida con un sacramento. Sí. Solo en las misas enfermos, perdón. Sí. Incluso hay enfermos que es que quiero que venga el padre, quiere confesarse, no, es que solamente quiero platicar con él. Pues Padre Marcos lo solicitan, que quieren saludarlo, y pues ya el Padre Marcos se da su tiempo y pues va, porque muchas veces no quieren confesarse, quieren solamente la plática, quieren la cercanía pues de su párroco. Pues esto se puso muy bueno, Betty, de verdad es que está muy interesante, porque creo que, digo, desde cada uno de les decía, de sus apostolados, que finalmente lo veo así, es un servicio, privilegio, dijiste, Edith, ¿verdad? El privilegio, definitivamente, pues creo que podemos encontrar muchas cosas que de verdad debemos de aprender desde el hogar, porque yo también descubro eso, a veces las familias se desesperan, y creo que también tiene que haber un mensaje para ellos, ¿verdad? Es bien importante aprovechar. O sea, para mí también es una bendición el poder tener una persona que podamos cuidar, pero también tenemos que tener una espiritualidad para poder tenerlo, ¿verdad? Creo que sin duda. Creo que esa parte también es importante, padre. El paciente está enfermo, pero está enferma la familia. O sea, al final del día, el paciente requiere una atención, pero arrastra todo. Se lleva papá, se lleva mamá, se lleva hijos. Entonces es una enfermedad que al final del día se lleva en familia. Entonces sí es como... Sí, fíjate que me acordé de un caso, y por ahí saludos a la familia Juárez López, son papás de familia del padre Francisco Juárez, y platicábamos hace unos días porque falleció su papá apenas hace, si acaso, un mes, un poquito menos, y tuve la oportunidad pues de conocerlos desde que estuve en la parroquia del Cuecillo, y algunas veces también ir a su casa a cenar y ver cómo estaba la situación, y fue muy, muy interesante cómo ellos se dieron la oportunidad de atenderlo. Ya tenían años turnándose cada uno, entonces fue muy diferente como el verlos a ellos en la celebración de la misa, en todo lo que fue como la parte de la velación, no sé, fue una experiencia tan hermosa poder verlos tan en paz. Yo les decía a ellos, porque me dirigió el padre Francisco si podía predicar en su misa, y así como que le dije, no había pensado, así no tengo palabras para decir algo, pero conocí a la familia, y en ese sentido me dio la oportunidad de decirles a ellos también, pues que finalmente es un agradecimiento a Dios por la vida de su papá y de su esposo, a la señora Lolita, porque yo vi de verdad un ambiente de tanta paz, pero porque ellos se dieron la oportunidad también de más bien estar sanos con el Señor, ¿verdad? O sea, de no enfermarse, más bien al contrario, por lo que decía, así eso es tan importante, que la familia se una y de verdad donen de su tiempo, y eso de verdad al final da muchas satisfacciones. Así es, y yo creo que cuando nosotros pedimos por un enfermo, debemos de pedir también por la familia, porque viven la prueba junto con ellos, de verdad, y qué importante es que ellos se preparen, porque repito, la prueba es para todos, ¿verdad? Pero pues hay que estar ahí pidiendo. Quiero ahí lanzarles también a quienes nos están viendo en Radio Cristo Rey, que nos digan también sus experiencias, un poquito ahí en breve, que digan algo que les ha dicho Dios también en estas experiencias del cuidado de un enfermito, o si tienes alguna enfermedad, platícanos tu experiencia. Así es. Bueno, no sé si podamos continuar con Adelante, la siguiente. vámonos. Muy bien, pues bueno, doctor Juan Manuel, ¿nos pudiera decir qué le recomienda a la familia de los enfermitos o a los propios enfermitos en cuanto a la automedicación? Realmente no es recomendable la automedicación. Claro, siempre decimos, es que si a fulanito lo hizo bien, a ti también te va a hacer bien. Sabemos que el organismo puede tener una reacción diferente a lo que fue administrado a otra gente. Por eso es bien importante que tratemos de evitar hasta donde sea posible la automedicación, o realmente no realizarlo. Sí, ya ahorita ya hay los medios para tener un poquito de acercamiento con el mismo médico, y quizá a lo mejor que claro, lo correcto es una atención presencial, personalizada, sí, pero a veces por algún tipo de situación
el enfermo o la misma familia no puede en ese momento llevar esa atención, pero como comento, ya hay medios en el cual pueden contactarse con el médico y de alguna forma más o menos decirle qué es lo que pueda tener y qué es lo que pueda recomendar, aunque lo correcto es hacer una valoración presencial del enfermo, porque a veces uno como médico se deja guiar por lo que dice el enfermo o por lo que dice el familiar, ¿sí? Entonces uno nada más indica lo que de acuerdo a lo que le comentan, pero lo más importante es la atención presencial para dar un medicamento correcto y tratar de prevenir consecuencias que pudieran agravar la enfermedad. Sí, el pediatra de mis hijos siempre dice, la dosis correcta en los horarios adecuados va a funcionar, pero para eso tengo que valorar al menor, ¿verdad? Lo que decía, el valorarlo presencialmente. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Pues Edith, también en este mismo rubro de la atención a los enfermitos y sus familiares, en lo que has tenido también de experiencia, cómo poder como darles un consejo también a sus familiares para que se sientan verdaderamente acompañados los enfermitos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú haces una labor, pero llegan a casa y de pronto encuentran otra realidad. Yo creo que volvemos a lo mismo, el platicarnos y el acercar con ellos y el explicarle que es un tratamiento. Hace rato hablábamos como que es una enfermedad de la familia, ¿no? Entonces, si involucramos en los tratamientos a las familiares, al mamá, papá, esposo, pues creo que el paciente se me fue la palabra, pero se adhiera o se meta al tratamiento, sería como lo más correcto, el acompañamiento, el explicar el pro, el explicar el por qué. Ahorita hablaban de los medicamentos, pues explicarles que las pastillas, si se las toman, pues sí les puede dar una reacción adversa, pero también podemos tener como los antibióticos que les meten o se meten en unos antibióticos y de repente ya no hay antibiótico que le pueda ayudar al paciente. Entonces genera un rechazo. Entonces el enseñarle la educación de la enfermedad y la educación del tratamiento y el acompañamiento durante el momento en que el paciente está con nosotros, pues es básico. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro existen una cosa que se llaman planes de alta, ¿no? Y con base a la enfermedad del paciente, es una hojita que yo le doy al paciente, por un lado dice lo que puedo sentir y por otro lado dice lo que yo debo de hacer. Entonces, pues le explicas, le dices, esto es lo que puede pasar. Si esto pasa, pues hay que acudir a urgencias nuevamente. Entonces, la educación, el acompañamiento, pues nos ayuda. Y el acudir, definitivamente. Sí, sin duda. Porque, pues, Yo pensé que una cuestión muy importante que también la dicen de fondo ustedes, pues es acercarse a Dios. Porque finalmente hay mucha gente que está muy alejada de Dios y pierden fácil la paciencia. Una persona que se acerca a la celebración de la misa, que trata de vivir los sacramentos o que trata de que su familia esté bien, pues finalmente van a compartir como esa armonía, ¿verdad? Porque finalmente sin Dios pues nos podemos ir al caos, ¿verdad? Sí. Completo. O sea, si de por sí la familia, como decía, está enferma, sin Dios cuidado, se van por otro camino y ya viene el rechazo, viene el enojo y ya al final ya el enfermito queda descuidado. Sí. Ayer leía que la fe también es un tratamiento. Entonces el sentirse apoyado, o sea, a lo mejor no hablamos mucho porque en el hospital no podemos hablarles como mucho de Dios, pero permitir que el paciente tenga, a mí me gusta que los pacientes tengan como la colección de todos los santos en su almohada y que oyen sus alabanzas estando hospitalizados. Y eso es como también hasta como reconfortante así porque tú estás así como con mucho trabajo y así como que de repente dices, ay, ya escuché lo que el Señor. Claro. Así es. Muy sí, bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Coco, desde tu experiencia, sí, ¿qué crees que es lo que ayuda más a un enfermo cuando lo visitas? ¿Qué ayuda más? Bueno, yo ahorita en mi experiencia tengo una hija recién operada. Yo ahorita estoy al 100 con ella porque tiene 2 bebés de 1 y 3 años, entonces yo estoy con ella todo el día. Entonces mi experiencia, digo, qué bonito que yo pueda apoyarla, porque muchas veces, como dices, la enfermedad con las familias
a veces que por egoísmo o porque yo no puedo, hazle como puedas. Entonces, no, siento que por ahí no es. Y yo ahorita lo vivo en este momento con ella. Y les digo que qué bonito que te conforta como familiar en que tu doctor que te operó te dé un seguimiento, porque hay que llevarla a curaciones y él la revisa y él la cura. Entonces se siente bonito que el doctor acompañe. Como decía, no nomás es darle una pastilla y vete, ve a tu clínica. No, incluso la primer curación, a mí me habló el doctor, ¿quién la va a curar? Pues yo, venga para enseñarle cómo. Entonces, pues es una experiencia bonita porque pues uno de mamá le duele a su hijo, pero también dice uno, le tengo que hacer porque quiero que se recupere. Entonces, así con nuestros enfermitos de la comunidad, pues a veces me ayudas, pues sí, los tenemos que levantar un poquito fuertecito, pero es para ayudarlos también. No, así con, ay no, porque lo voy a lastimar. No, necesitamos fuerza para poder ayudarles y pues a veces sí con miedo de lastimarlos, pero sí necesitamos también ayudarles, porque si los dejamos de tiro así, pues no se vale, no se puede. Tenemos que estarlos moviendo y sobre todo espiritualmente. No, y tiene su arte también la parte física. Sí. No, es que sí, no, hay que saber. Sí, que sí, no porque es si no los fácil. lastimamos, ya me ha tocado y digo, Sí. no, yo tengo que aprender bien a ayudar Sí. también físicamente a los enfermitos, porque la verdad no lo sé hacer, siento como Sí. que los lastimo, ¿verdad? Y Sí. te lastimas tú y ya no puedes dar una atención No, óptima a Exacto. tu paciente. Así es. sí. Yo creo que también hace falta mucho la cultura del cuidado de enfermos. Yo creo que ese es un tema también, bueno, es como algo que podríamos por ahí apoyar o dialogar en las familias, porque no nos preparamos para tener un enfermo en casa. Entonces esa parte podría también ahí ayudarnos. Sí. Muy bien, pues miren, voy a leer algunos mensajes que ya nuestros seguidores en Radio Cristo Rey mandan. María del Rocío, bendiciones a Radio Cristo Rey. Y luego dice Miriam ML, saludos a Edith, excelente enfermera con calidez humana y talento, ¿verdad? Saludos Edith. Gracias. Muy Y luego bien, dice Ami Zanahoria, un saludo afectuoso para el doctor Andrade. Qué importante es este tema, el cuidado del enfermo, desde la empatía, el respeto, la honestidad y el amor. Y luego ya después también saludamos a Elvira Durán y las personas que nos están siguiendo también, pues ahí están también pegadas al pendiente del tema, ¿verdad? Muy interesante. Y pues vamos a continuar, Betty, ya casi cerrando porque, Sí, ya. pues increíble, pero ya se fue una hora completita. Una hora. Así es. Así es, hablando de algo tan importante, ¿verdad? Sí, pues yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, comenzando con la señora Coco, de una vez aprovechando que tiene ahí el micrófono, que nos dé un mensaje. ¿Qué quiere decirle a los enfermitos y a su familia? Usted lo dijo ahorita, yo le decía cuando la invité al programa, pues que ahora le está tocando cuidar a su hija, su hija Monse, que le mandamos saludos, y también Dios ha sido bien milagroso con ella, ¿verdad? Sí. Siempre, y estamos bien confiados porque nos hemos unido toda la comunidad y vemos también la fuerza de la oración. ¿Qué les quiere decir a los enfermitos y también a su familia de ellos? Sí, pues más que nada que no desesperen, que tienen un gran Señor que los acompaña. Sí, lo esperan ellos con mucho gusto y pues ahora sí que aunque se sientan ellos solos, siempre les decimos, no estás solo porque ya vino nuestro Señor contigo y se va a quedar aquí contigo. Y pues que la familia de veras se hagan un espacio para que estén con ellos por lo menos cuando les llevan la comunión, porque ellos dicen, es que mis hijos no me quieren porque no me acompañan, viene nuestro Señor y ni a Él lo quieren recibir. Entonces pues sí que en su posibilidad se den su tiempo para que los acompañen. Sí, creo que también yo quisiera decir algo que tiene que ver mucho con lo que dice la señora Coco, porque fíjense que hay mucha gente que se espera como cuando ya la persona está muy delicada para pedir también la unción de los enfermos, ¿verdad? A veces no es necesario que se esperen, porque antes sí se decía la extrema unción,
así como que ya cuando está muriendo la persona, no, la unción reconforta el alma de la persona, ¿verdad? Y la levanta muchas veces. Y la otra es también para un buen morir, ciertamente que también a veces hay personas que solo esperan la unción y ya se van en paz, pero finalmente es un regalo. Cualquiera de los dos formas, ¿verdad? Dios lo que Él quiera, pero finalmente que a mí me ha tocado, por ejemplo, me pidieron una vez que fuera ¿cómo se llama? Al seguro. Entonces ya pues voy corriendo y llego con las personas y los hijos no quisieron, porque fue una hermana la que pedía para su hermana que estaba muy enfermita. Entonces pues no me dejaron entrar. No, está bien mi mamá. O sea, pero miren, les va a hacer mucho bien. No, padre, es que no se va a morir. No estoy diciendo que se vaya a morir. Les expliqué con calma y me regresaron, ¿verdad? Dije, bueno, entonces, por más que les expliqué, pero más bien sí es importante que conozcamos un poco más qué es el sacramento, ¿verdad? Y los frutos que lleva consigo. Sí, igual los familiares insistirle al adulto mayor que se confiese para que reciba el sacramento de la comunión, porque muchas veces yo puedo venir con el padre, es que mi mamá se quiere confesar, la mamá ya no puede hablar, ya no sabe de qué, entonces más que nada con tiempo siempre es bonito arrimarse al sacramento de la confesión y más bonito cuando reciben la comunión, pero ¿por qué esperarse a que ya el paciente no sepa el rito que les estamos haciendo, no aproveche esa comunión? Porque muchas veces les tiene que dar uno un trocito y pues una cucharita de agua para que se lo pasen, ya no están conscientes, entonces no hay que esperar a eso. Si el enfermo le pide al familiar, el familiar hay que ir, padre, necesitamos la confesión. Gracias, Coco. Continuamos con el doctor. Lo que preguntaba el padre Marcos. Sí, un mensaje para todos nuestros radioescuchas. ¿Qué les quiere decir, doctor? Sobre todo, bueno, ya usted comentaba algunas experiencias, sobre todo ahí como a los familiares de los enfermos, que diga algo, cómo poder también, pues sobre todo atenderlos, y un mensaje para los enfermitos, porque sé que muchos enfermos también están atentos al programa. Bueno, lo más importante, y como se mencionó desde un principio, es el acompañamiento. Sí, que el familiar sí también sienta la necesidad de acompañar a su enfermo, sí, como se ha hablado en el transcurso del programa, sí, hay que curar también a la familia, sí, no solamente hay que curar al enfermo, sino a la familia para que sean parte de ese acompañamiento en la recuperación o en el seguimiento de la enfermedad del enfermo. ¿Qué recomendaciones específicas para el paciente enfermo? Pues sobre todo que si requiere atención médica de una forma continua, que no la deje, ¿sí? Que continúe su tratamiento, y sobre todo que haya alguien en específico, algún familiar o dos familiares, cuando ya el paciente no se puede valer por sí mismo. La recomendación es de que uno o dos familiares estén al pendiente de la administración justa en el tiempo que el paciente, el enfermito, requiera esa atención. Pero como se ha hablado también, es bien importante que estemos bien en paz con Cristo para que Él sea la fuerza para la recuperación o el seguimiento de la enfermedad del paciente. Oye, Edith, también creo que por lo que alcancé a ver también en ti, que eres como una persona muy alegre. O sea, pues como transmites muchas cosas también, cada uno en su estilo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí también creo que sí bien importante la actitud de vida, ¿no? Por ejemplo, en los mismos enfermos seguramente tú hasta les puedes cambiar ahí, hasta el sentido, ¿no? En el día así como que, a ver, pues vamos a ver diferente la enfermedad, porque al final creo que también es de actitud. Esta cuestión, claro. ¿Qué puedes decirnos también? Y luego la familia también, ¿no? Porque al final, y lo andan todos así cabizbajos, sí. y eso no ayuda. Sin duda el que tú llegues y hables y a lo mejor les eches un chascarrillo o les digas cualquier cosa, les aminora un poquito el dolor o la molestia que tienen en ese momento, ¿no? Sí me conocen como la enfermera, la que estaba en la entrada, que estaba sonriéndose todo el día, que estaba con una sonrisa muy grandota. Entonces, creo que el poder hacer un comentario donde el paciente le vaya a dar alegría o le vaya a hacer un poquito menos pesado, le aporta bastante a que mejore, ¿no?
¿Cuál fue la otra pregunta, padre? Sí, la actitud de la familia, ¿no? Porque finalmente los atrapa como la angustia, Sí. la tristeza, ya. Sin duda, en un área hospitalaria ves de todo. Ves gente que acompaña, ves paciente, familia que acompaña, familia que no acompaña. Y lo que te queda es nada más como que explicar, o sea, hablar con ellos, decirles. Y también entras como en el rol de, y mira, y si le ayudas, a lo mejor ya te va a tocar menos ayudarles a hacer la comida y ya le va a tocar a ella. Entonces, como que esa es esa mofa del momento en el que estás. Y considero que sí tiene mucho que ver. Hay un personaje que me gusta mucho y en algún momento quisiera hacer algo así, que es un doctor, Patch Adams. sí, claro. Entonces, siempre he creído que el hacer reír a tus pacientes Sí, claro. les aporta un montón al tratamiento. Y hemos visto, por ejemplo, que que el paciente esté contento, pues la mejoría en nuestros pacientes es más rápida. Y si lo ves como dinero en un hospital, pues el que el paciente esté menos tiempo en un hospital, Sí. pues también es como cómodo para el paciente y cómodo para todos. Así es. Así es, tiene mucho que ver todo, ¿verdad? Sí, así es. Pero Nada más bueno. quiero decirles algo. Creo que sí es Adelante. muy importante que seamos unos buenos samaritanos. Porque en este mundo que adolece un poquito de la compañía, del dolor de los demás, nos estamos dejando llevar y nos dejamos importar por la gente que está a nuestro lado, ¿no? Es que es justo lo que dice el Papa en su mensaje, que no debemos ser ajenos al dolor, no debemos de ignorar el dolor ajeno, porque al final de cuentas es un miembro del cuerpo y debemos de acudir a ayudarlo. Entonces sí creo que la parte de ser buenos samaritanos es lo que nos debemos de llevar. Y que desde lo que podemos, desde lo que tenemos, seamos buenas personas con todo el mundo. Estaba leyendo que no nada más en tu círculo de familia o amigos, sino que en la calle, por ejemplo, a mí me toca ver mucha gente que viene de Honduras, que no tiene que comer, digo, una bola de dulce o una bolsa de dulce o una torta No o un pasa agua, nada. no pasa nada, ¿no? Y no me hace más pobre y desde lo que yo puedo aportarle bastante a mi paciente y no soy ajeno al dolor de los demás. Y al final es lo que nos está pidiendo el papá, que acompañemos a todo el mundo. Así Sí. es. Fíjense que yo tengo una escena muy grabada de cuando era seminarista, hace más de 20 años, ¿verdad? Y me acuerdo que, porque finalmente era otro contexto, ahí en la vía del tren, que es por la prolongación Miguel Alemán, y luego ya hasta llegar allá al seminario, ahí donde está la vía del tren, Siempre era bien hay. impresionante, sí, siempre hay, pero anteriormente había bastantes, pero familias completas Sí. ahí, y llegué a ver para Navidad, antes de salir de Navidad, que había una familia que iba, así año con año, a darles a ellos de comer. Desde los más pequeños, y era un gozo para los niños bajarse. Una vez me detuve allí, ¿verdad? A ver qué están haciendo. Padrísimo la escena de cómo ellos llevaban de comer cada día, durante todas las posadas, a esas familias que venían con niños muy pequeños, ya sabían qué llevarles. Era muy bonito porque creo que esa escena en los niños, después como les ayuda de adultos, ¿no? Porque finalmente es saber extender la mano, saber ir más allá, pues del propio círculo de la familia, ¿no? A veces tenemos todo. Quiero platicar también que aquí en la parroquia tenemos una experiencia de chavos que vienen de una de las universidades aquí muy cercanas, ¿verdad? Ujú. Y esta chica vive en Gran Jardín y decía una vez, hace como unos 3 años, que casi empezaba yo aquí en la parroquia a ver estas labores, y ella decía algo bien importante: padre, es que apenas atravesé del cerro, literalmente, y cuando vi a un enfermito de su comunidad cómo estaba, se me quitaron las ganas de cambiarle la funda a mi celular, Así es. el iPhone de última generación, porque cuesta carísimo aparte por todo lo que tiene que revestirlo, y una persona que no tiene que comer. Si no, de veras, padre, me cambió la vida, y ella a la fecha todavía apoya a la parroquia. Ha mandado bufandas, lo que le pedimos, ella sigue, pero de veras, ella cambió su vida, y ella trabaja, y siempre de su trabajo hace un colchoncito para mandarlo a la parroquia, ¿no? Porque ella decía, no es posible, o sea, yo jamás en mi familia vi una necesidad de esta magnitud, no, apenas atravesando el cerro, pues sí, literal, ya está aquí cerquita. Sí, hay un cerro. Yo me preocupo por una cosa tan insignificante y tan superficial, y no había volteado a ver nunca más allá de mi familia. Tremendo. Así es. Somos ajenos muchas veces Sí. al dolor que tenemos al lado en la casa. Y luego a veces no sabemos hasta dónde trascienden nuestras buenas obras. No es que queramos ver el fruto, pero de verdad les comparto rápidamente. A mi hijo, cuando estaba en el kinder, compró un helado, se le cayó
y el Señor bien amable le regala otro y le dice mi hijo, ¿cuánto va a ser? Y le dice el Señor, nada. Mi hijo, pues, esto pasó cuando tenía 5 años, ahorita tiene 7 y es fecha que todos los días pide por el Señor que le regaló el helado. Entonces decía Edith, desde lo que podemos hacer. Mi hijo no puede hacer más, pero sí puede pedir por él. Claro. Entonces desde ahí hay que ser buen samaritano. Pues muy bien, no sé si alguien tiene algún otro comentario, si no para ir cerrando, porque la verdad creo que es una enseñanza muy grande para todos. Parecería, ¿cómo decir?, que nunca vamos a terminar de poder hablar de esta realidad tan grande, porque ahora nuestra sociedad cada vez es más consumista, está más ensimismada, y yo creo que yo me quedo también con algo que decía el doctor hace un rato. Como sacerdotes también necesitamos de atendernos, ¿verdad? Algo que me decía una vez el señor obispo, decía, si tú estás bien, vas a ser mucho más bien, ¿verdad? Si tú te atiendes, si tú cuidas un poquito más tu salud, vas a llegar a muchas fronteras, no porque tengas que estar, ¿cómo decirlo?, con muchas cosas, no, simplemente que tu salud esté bien y que tu ánimo esté bien, a donde quiera que te envíe, vas a poder hacer mucho bien, y esa es una labor que todos tenemos que hacer, de cuidarnos. Y yo le agregaría, si tú estás bien, tu comunidad va a estar bien. Exactamente, así es. Y por ejemplo en la familia, si tú estás bien, tu familia va a estar pues de maravilla, ¿verdad? Si estás cerca de Dios, va a haber regalos muy grandes, mejor todavía, ¿verdad? Todavía. Pues agradecemos mucho de verdad, Betty, programa, claro. señora Coco, doctor Juan Manuel, también Edith, de verdad muy agradecidos por su testimonio, y yo espero que pronto podamos nuevamente volver a vernos, ¿verdad? Porque tuvimos una enseñanza muy grande. De verdad, un gusto haberlos tenido aquí, un gusto con todas las personas que nos están siguiendo, que están viendo este programa, de verdad, por sus preguntas, por tan solo estar aquí con nosotros, acompañándonos, de verdad, un gusto esta noche haber estado con ustedes. Y agradezco también a Radio Cristo Rey y a todos los chavos que están también colaborando ahí detrás de cámaras, son también de aquí de la parroquia. También está Eva, que se acaba de integrar con nosotros. Eva, también muchas gracias, ella también está estudiando comunicación. Jorge, amigo, también muchas gracias. Por ahí está también, ¿quién más? Luis. Bueno, pues a todos ustedes de verdad les agradecemos. Dulce, acá está Luis de este lado. Gracias también que nos acompañó Reyes, también acompañando a su esposa también, aquí bien unidos, ¿verdad? Bien contentos porque finalmente creo que hemos podido, pues sobre todo escuchar esos testimonios que al menos a mí me han movido bastante, porque tengo un compromiso muy grande de saber escuchar y ser empático con mi gente. Betty. Así es, pues nada más que decir, solo agradecer, y de verdad esperamos que a la gente que haya estado acompañando le haya servido de algo, le haya sido de mucha ayuda lo que escucharon y nos ayude a caminar y a ser buenos samaritanos. Así es, pues si gustan, les doy la bendición por para favor, que podamos juntos terminar y agradecer a Dios este momento tan especial. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.